Seamos bienvenidos a nuestra nueva entrega de la palabra del Señor. Hoy veremos Cristo el reconciliador. ¿Se ha dado cuenta que a través de la historia se ha creado enemistades entre creyentes y no creyentes en Dios, creando un muro de separación entre ellos? Pero también entre creyentes se han levantado muros de enemistad entre religiones y religiosos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por medio de Cristo y su muerte ha traído reconciliación, derribando esa pared que se levantó entre judíos y gentiles y que persiste entre religiosos. Pablo lo expresa así en Efesios el capítulo 2, los versos del 11 al 8. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión por los de la llamada circuncisión que se echa con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Efesios 2, los versos del 11 al 18. Oremos. Dios bendíganos en este momento al trazar su palabra, porque Cristo vino para reconciliarnos, no para separarnos, pero el enemigo está utilizando estas cosas. Usted, Señor, envió a Jesucristo para que haya una reconciliación y que la necesitamos hacer nuestra, para no estar bajo el oleaje del enemigo que quiere que estemos en completos pleitos entre nosotros. Permítanos entonces encontrar a ese Jesucristo reconciliador en este mensaje, por el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje se ve el plan de Dios para salvar al ser humano. Plan destinado desde antes de la fundación del mundo, fundamentado en la obra redentora de Jesucristo, y que es accesible por medio de la fe a este camino provisto por Dios. Pues dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, versos 4 y 5. Durante siglos los israelitas asumieron ser los beneficiarios del plan de Dios, los únicos escogidos mediante el rito de la circuncisión, y despreciaron a los que supuestamente Dios no los había escogido, los llamados incircuncisos, gentiles o paganos, levantando un muro de separación entre judíos y gentiles. Pablo en este pasaje nos muestra que Dios en Cristo derriba ese muro creado entre judíos y gentiles para por la fe formar uno y un nuevo pueblo de Dios, la Iglesia del Señor. Pues Cristo con su ministerio, muerte y resurrección, derribó la pared de separación entre el ser humano y Dios causada por el pecado a través de su muerte expiatoria. De esa manera derribó la pared que se había levantado entre seres humanos debido a los conceptos religiosos. Antes, permítame contextualizar estos dos conceptos, judíos y gentiles. Judíos, así se conoce en la actualidad a los que conforman la nación de Israel, pero originalmente los judíos eran los habitantes del reino de Judá, la parte sureña después de la división de Israel en dos naciones, que fue al término del reinado de Salomón. En cambio, el reino del norte, que se quedó con el nombre de Israel, pero sin la capital original, y nombraron a Samaria como su capital, fueron llevados al cautiverio por los asirios en el 720 a.C., aproximadamente, y hasta la fecha se desconoce a ciencia cierta su paradero. El reino de Judá, o sureño, 150 años después, también fueron llevados cautivos por los babilonios, pero regresaron y refundaron su nación.
Así que el término judío vino a abarcar a todos los hijos de Israel, descendientes de Jacob, que pudieron volver y repoblaron la antigua Israel. También se calificaban como circuncisos, por el ritual ordenado a Abraham como distinción de haber creído en su pacto. Dios dijo de nuevo a Abraham: pero tú guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti a través de sus generaciones. Este será mi pacto entre yo y vosotros, que guardaréis tú y tus descendientes después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Génesis capítulo 17, versos 9 y 10. Ahora veamos los gentiles o griegos. Los judíos aplicaban estos términos de judío o gentil y griego a los que no descendían de Abraham. Por tal motivo se llegó a enfatizar la diferencia espiritual y racial entre los israelitas y las demás naciones que no conocían a Jehová o Yahvé, y los calificaron como incircuncisos. Usted puede ver eso en 2 Reyes 16, los versos 3, 2 de Crónicas 33, 2 y Esdras 6, 2. Con este antecedente entremos a analizar nuestro pasaje. Primero, ¿cómo nos consideraban los judíos por distinción a todos los demás? El verso 11 y 12 del pasaje de Efesios dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne, erais llamados sin circuncisión por los de la llamada circuncisión que se echa con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, versos 11 y 12. Así que Pablo pone énfasis en lo que éramos considerados por los judíos y lo que Dios realmente anhelaba, y que con Jesucristo se lo hace conocer tanto a judíos como a gentiles. Debemos darnos cuenta que la distinción entre judíos y gentiles no es como individuos, sino como raza. Los judíos creyeron que como individuos estábamos alejados del favor de Dios. Pero la salvación siempre estuvo al alcance de todos, porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, versos 11 al 13. Veamos algunos casos donde esto queda muy claro. Por ejemplo, Rahab, la ramera de Jericó. No era descendiente judía, pero cree en Dios y lo acepta como el poderoso Salvador, y pasa a ser la descendiente de Jesucristo, solo por su fe. Hebreos dice: por la fe no pereció la prostituta Rahab, junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos 11:31. Otro caso, Ruth, la moabita. Lo mismo pasa con esta Ruth, la moabita, que al creer por la fe y aceptar a Dios como su Dios, pasa a ser del pueblo de Dios y abuela de David, por quien viene Cristo. La Escritura dice: pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1, verso 16. Basta estos dos ejemplos para mostrar que la distinción entre judíos y no judíos fue solo como un grupo étnico o familia escogida para ser la portadora del mensaje y amor de Dios con sus promesas a toda la humanidad, nunca como distinción entre salvos y condenados. Así que los judíos nos consideraban a los no judíos como incircuncisos. ¿Pero qué implicaba la circuncisión? Veamos rápidamente. La circuncisión era y es el ritual para quienes habían creído. Dice la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Efesios 2:11. A Abraham se le pidió hacer esta señal por cuanto creyó. Pues primero es la fe y la aceptación, luego el ritual externo o señal de haber creído. Pablo al respecto dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y pregunta: ¿cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue la circuncisión, sino en la incircuncisión.
Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia. Y padre de la circuncisión de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. He leído Romanos capítulo 4, el verso 3, los versos del 10 al 12. Usted también puede ver esto en Génesis, el capítulo 17, los versos 10 al 11. Por eso Pablo dirá que ahora la circuncisión la hace Dios por medio del Espíritu Santo en el corazón de todo creyente en Cristo, por medio de la fe. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. Filipenses 3:3. También dice, en Él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Colosenses 2:11. Y agrega, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. La circuncisión judía es externa. Es para identificar o mostrar lo que Dios en su gracia ha hecho internamente en los que creen en Él. Caso de Abraham y sus descendientes que abrazaban la fe. En nuestros tiempos sería semejante al bautismo en agua, ritual que señala externamente lo que Dios ha hecho internamente en el creyente al creer en Jesucristo. Para los judíos, los gentiles éramos incircuncisos. Pablo enfatiza que esto es en cuanto a la carne, es decir, al ritual hecho humanamente, porque la verdadera circuncisión es hecha por Dios en el corazón, cuando abrazamos por la fe la salvación por Él provista a través de Jesucristo. Así que la circuncisión es señal externa, como tal no salva, solo es el testimonio externo de haber creído. Ahora, tanto judíos como gentiles debemos, al igual que antes, primero creer y luego efectuar el testimonio externo de que hemos creído. Esto es el bautismo en agua. En segundo lugar, nuestro estado. ¿Cómo estábamos? Dice la Escritura desde el verso 12, y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Pablo ahora nos hace conocer cómo estábamos antes de que Cristo viniera a romper la pared de separación que se había creado. Veamos el punto 2:1. Estábamos sin Cristo. Dice, acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Efesios 2:12, la primera parte. A Abraham se le dio la promesa de la salvación para ellos y para todas las naciones. Por ello Pablo aclara, ahora bien, a Abraham fueron las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 16. Es decir, en Cristo seríamos salvos todos, judíos y gentiles, por medio del Evangelio de la fe. Esta es la promesa que se le dio a Abraham, que de su simiente vendría el Salvador. Los judíos entendieron a las simientes, es decir, a tus descendientes de familia. No era así. La simiente de bendición para salvación era y es Jesucristo. Así que todos estábamos en Cristo, esperando la promesa de la salvación hecha a Abraham, tanto para sus descendientes como para todas las naciones. En segundo lugar, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, apartados de la ciudadanía de Israel, dice Efesios 2:12 en su segunda parte. La ciudadanía de Israel es la promesa de ser una nación de Dios, no la física, sino la espiritual. Esta promesa se cumple en Cristo. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. ¿Se da cuenta? Para Dios la distinción es de dos pueblos, uno carnal y otro espiritual. El pueblo judío era el carnal, el que desciende de Abraham en la carne, por generación natural.
El espiritual es aquel que desciende del resultado de la fe que Abraham tuvo en Dios espiritualmente, es decir, por compartir la misma fe que Abraham tuvo en Dios y sus promesas. Pablo reconoce esta distinción en Romanos 9, los versos 6 al 8, y dice: no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. Romanos 9, 6 al 8. Así que, tanto judíos como gentiles que no reconocen a Cristo por la fe, están alejados de la verdadera ciudadanía celestial. Y los que lo reconocen, sean judíos o gentiles, pasamos a ser ciudadanos del cielo. O como diría Pedro: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Los creyentes en Cristo formamos la nación santa, el pueblo escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas, el evangelio de la fe en Cristo, que los judíos no lo hicieron y no entendieron. En tercer lugar, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Dice la tercera parte del versículo 12 de Efesios 2, y ajenos a los pactos de la promesa. Dado que las promesas fueron hechas a Abraham y a través de él a todas las naciones, sus descendientes las conocían, aunque no las entendieron. En cambio, los gentiles no las sabíamos y éramos ajenos a este conocimiento del plan de Dios. Pero Cristo vino y la dio a conocer, tanto a judíos en la carne como a gentiles. Dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En cuarto lugar, estábamos sin esperanza y sin Dios. Dice el verso 12 en su cuarta parte: estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque no había quien nos haga conocer este plan maravilloso de Dios desde la eternidad. ¿Sabía que el pueblo de Israel por la fe de Abraham fueron escogidos para llevar este mensaje? Por eso en Éxodo se dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Pero en vez de hacerla y de hacer conocer este mensaje, se enorgulleció y se creyeron los únicos. Pablo lo declara así: he aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale, porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con la infracción de la ley? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Romanos capítulo 2, versos 17 al 20 y luego los versos 23 y 24. Así que estábamos sin conocer a Dios y sin esperanza, porque Israel fue escogido para esto y no lo cumplió. Ahora sí vamos al tercer punto: lo que verdaderamente somos en el plan de Dios. Vamos ahora a los versos 13 al 18 de Efesios 2 que estamos estudiando. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Efesios 2, 13 al 18. Ahora Pablo expresa lo que somos en Cristo por medio de su plan redentor. ¿Qué somos? Primero,
Por Jesucristo somos acercados al plan de Dios. El verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En el plan de Dios todos somos objeto de su misericordia y gracia, por medio de Cristo. Él es nuestro mediador. Por eso la Escritura dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Note que dice entre Dios y los hombres, no entre los judíos y gentiles, o entre religiosos e incrédulos. ¿Sabe? Cristo vino por todos. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Por eso el verso 13 manifiesta que Cristo trae salvación tanto a los que estaban cercanos al conocimiento y bendiciones de Dios, los judíos, y los alejados y ajenos a ese conocimiento de Dios, los gentiles. En segundo lugar, por Jesucristo, tanto judíos como gentiles, tenemos paz con Dios. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Efesios 2:14. Realmente todos, judíos o gentiles, estábamos separados de Dios por nuestros pecados y por tanto por naturaleza éramos hijos de ira. Dice la Escritura, en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Efesios 2:3. Así que la paz que nos trae Cristo es la paz con Dios, pues es el pecado el que nos hace enemigos de Dios. Santiago dice, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y como todos hemos pecado, ya sea por el pecado original o por haber escogido pecar, quien no ha pecado, éramos enemigos de Dios. Y no que Dios se haya hecho enemigo nuestro. Pablo lo dice así, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esto implica que ni judíos que tenían la ley la podían cumplir, ni los gentiles que no la teníamos la podíamos cumplir. Por tanto, nuestra enemistad con Dios era continua e interminable por el pecado. Solo Cristo nos pone en paz con Dios. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación. Esta pared era la separación que hizo el pecado entre nosotros y Dios. Cuando Cristo murió en el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo, con lo cual se derribaba la pared de separación entre Dios y el ser humano, por cuanto Cristo pagaba nuestro pecado y teníamos libre acceso a la presencia de Dios. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, ni judíos ni gentiles podíamos entrar directamente a su presencia. Incluso los sacerdotes no lo podían hacer. Solo el sumo sacerdote lo hacía físicamente una vez al año por mandato y purificación. Por ello el autor de Hebreos dice, así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Cristo es nuestra paz con Dios, tanto para judíos como para gentiles. En tercer lugar, Cristo abolió la enemistad creada entre judíos y gentiles, formando de los dos un solo pueblo, la iglesia. Dice el verso 15 en adelante, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Efesios 2, 15 y 16. La enemistad con Dios la hizo el pecado, y eso llevó a los judíos a crear la enemistad con los demás, al creerse los únicos salvos, por ser hijos de Abraham, supuestamente elegidos para ser los únicos salvos. Sin embargo, en el plan de Dios, solo eran los depositarios de su ley y de sus bendiciones para alcanzar a todas las naciones.
Pero en vez de ser luz y acercamiento de los seres humanos, llegaron a ser separación entre ellos y los gentiles. Por eso, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Romanos 2:24. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, tenemos la ley, los pactos, las promesas. Ustedes no tienen nada, ni el favor de Dios, son paganos, incircuncisos, perros, etc. Pero Cristo viene y con su muerte desbarata la enemistad creada. Pues Jesucristo dice: todo el que creyere será salvo. Y es gratuito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versos 8 y 9. Pues los verdaderos hijos de Abraham no lo son por descendencia humana, sino por la fe que tuvo en Dios y que se hizo realidad mediante el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. En Gálatas se aclara, dice: por lo tanto sabed que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Se da cuenta? El Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Gálatas capítulo 3, los versos del 7 al 10. Así que, tanto judíos como gentiles tenemos que creer en Cristo para ser salvos. La enemistad de la ley quedó abolida. Por eso dice: porque al fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. La ley es abolida como medio de ser justificados, de alcanzar salvación, pues era y es imposible que cumplamos toda la ley para ser salvos. Es en este sentido que la ley queda abolida, pues Cristo pagó la condena de la ley, que era la muerte por el pecado, y de esta manera nos provee salvación por fe y no por la ley. En cuarto lugar, Cristo trae la buena noticia, el Evangelio, al alcance de todos. Dice el verso 17 y 18 que estamos estudiando: y vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Efesios 2, 17 y 18. El pueblo judío no asumió su deber de dar a conocer esta buena nueva, que es el Evangelio, pues para eso fueron escogidos, para hacer luz a las naciones. A Abraham se le dijo: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Pablo lo expresa así: y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, escuche, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:8. Pero, como ocurre en todo ser humano, se apropiaron del favor de Dios y enorgullecidos no la compartieron. Cristo lo hace y con su muerte nos da entrada directa al Padre, ya no con ritos temporales y sacrificios temporales como lo tenían los judíos. El autor de Hebreos lo expresa así: sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Hebreos capítulo 10, versos 3 al 6. Pero luego de exponer el sacrificio de Jesucristo dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Hebreos 10, 19 y 20. Cristo nos trajo la buena noticia, el Evangelio, que desde el principio fue y es el plan de Dios. Y a través de la fe en Dios, mediante el plan redentor ejecutado por Jesucristo, accedemos de una manera directa al Padre y obtenemos la vida eterna, así como la pertenencia por medio de su Espíritu Santo que nos hace sus hijos, y herederos y coherederos con Cristo de todo el plan eterno del Padre para con su raza creada.
Las Escrituras dicen, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, versos 16 y 17. Por ello, ahora pide a su iglesia que lleve este mensaje a toda criatura del planeta Tierra, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Concluyamos. Dios en Cristo cumple su promesa de dar salvación por la fe a todo ser humano. Sin embargo, muchas veces nos apropiamos de las bendiciones de Dios y no las damos a conocer. Otras veces nos enorgullecemos y creemos que somos los únicos salvos por nuestra doctrina, estilo de vida o simplemente porque nos creemos escogidos y bendecidos. Y Dios en su amor y plan siempre viene y derriba la pared de división que levantamos y así movernos a alcanzar su propósito eterno. Demos gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien por su amor infinito desde la eternidad y hasta la eternidad está buscándonos, soportándonos y llevándonos a su reino. Las Escrituras dicen, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. Seamos luz a los demás con el Evangelio y estilo de vida, cumpliendo con el propósito de reconciliador, como lo hizo Jesucristo, derribando la pared de las enemistades religiosas y de incrédulos para llevar el mensaje de salvación. Cristo es el reconciliador. Oremos. Padre, gracias por su palabra. En realidad el enemigo, a través del sistema en que vivimos, nos mueve a que estemos confrontándonos unos a otros en vez de llevar el mensaje de reconciliación del plan de Dios a través de Jesucristo por medio de la fe en su sacrificio. Usted y yo, si es creyente, debemos llevar este mensaje de salvación. Y por supuesto, si usted no ha creído, es el momento en que se reconcilie con Dios a través de Jesucristo. Él está esperando. Él derriba esas paredes, esos muros que levantamos para hacer de todos nosotros un solo pueblo, su iglesia, que estará con Él por la eternidad. Que así sea en Cristo Jesús. Amén y amén.